presentación. Buenos días, ingeniero. ¿Se ve y se escucha? Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar la clase hoy día dándole continuidad al tema de estabilidad de taludes, que es un asunto bastante importante en presas de tierra. Y la clase anterior empezamos desarrollando algunas ecuaciones de estabilidad en taludes, ¿no? Entonces empezamos viendo el asunto relacionado a que nosotros tenemos una altura, ¿no?, de suelo por encima de una superficie de deslizamiento delimitada por el plano AB, y este componente de peso me genera, por una parte, una acción horizontal desestabilizadora, pero también me genera una acción normal al plano de deslizamiento que genera una reacción igual y opuesta al suelo. Entonces, esta fuerza de inestabilidad generada por el peso de suelo encima de la superficie de deslizamiento es resistida por fuerzas, ¿no?, estabilizadoras del suelo que dependen de la cohesión del suelo y del ángulo de fricción interno del suelo. ¿Ok? Eh, entonces, desarrollamos, ¿no?, la clase anterior una serie de expresiones de equilibrio, de tal manera a que llegamos a esta expresión de definición del factor de seguridad de la cohesión en función de la cohesión y el ángulo de fricción, ¿no? Para suelos arenosos, la cohesión es nula. Y en este tipo de suelos se aplica esta expresión en suelos arenosos, el concepto de talud infinito. Es decir, que para taludes en los cuales yo tenga mi declividad del talud menor a mi ángulo de fricción interno, en otras palabras, siempre que phi' sea mayor a beta, en esta expresión, yo voy a tener mi factor de seguridad mayor a 1. Y por otra parte, cuando yo tenga situaciones en donde mi ángulo beta sea mayor que phi', entonces ahí tengo desestabilidad del talud con un factor de seguridad para mi talud menor a 1. Perdón. ¿Quedó entendido? Entonces el criterio, ese sería el criterio de talud infinito. ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Está todo bien, ingeniero. ¿Están viendo la presentación? No, ingeniero. Algo hice aquí. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces esas son las particularidades en suelos arenosos.
pero generalmente nosotros podemos tener la situación donde en esta expresión tanto C' como Φ' sean diferentes y ambos sean diferentes de cero. Entonces, en esas expresiones, en esa situación que es más genérica, yo puedo tener la situación donde yo para un determinado talud tengo que calcular para determinados valores de cohesión y fricción que sean diferentes de cero, cuál es mi H crítico. Es decir, hasta dónde yo puedo construir un talud de tierra para mi H crítico. Se supone que H crítico es el valor que me genera un factor de seguridad menor a uno. Es decir, las fuerzas desestabilizadoras son mayores que las fuerzas estabilizadoras. Entonces vamos a determinar cómo calculamos la altura crítica de un talud de tierra, donde de acuerdo a los desarrollos, ¿no?, presentados por Braha, como les había comentado, si un suelo posee tanto fricción como cohesión, es decir, ambos son no nulos, entonces va a haber una altura, ¿no?, o profundidad de talud donde el equilibrio crítico se obtiene haciendo el factor de seguridad igual a uno y la altura del talud H crítica igual a uno. Entonces ahí es simplemente sustituir aquí en esta expresión nuestro factor de seguridad igual a uno y H se hace como H crítico. Entonces ahí nuestra incógnita es H crítica. Entonces es simplemente reorganizar los términos en la fórmula para obtener la fórmula descrita a seguir, ¿no? Entonces H crítico por la máxima altura de mi talud está dada por C' sobre gamma veces 1 sobre coseno cuadrado de beta veces tangente de beta menos tangente de phi', ¿no? Puede ser que yo tenga en mi talud percolación de agua, que no es raro, ¿no?, en el caso de presas de tierra. Eh, entonces, para la consideración, ¿no?, donde yo tengo un talud que es saturado, es decir, el talud se encuentra saturado, entonces ahí lo que tengo que reemplazar la fórmula por esa otra expresión. Entonces, el factor de seguridad está dado por C' veces gamma saturado, ya no gamma, sino gamma saturado, veces H coseno cuadrado de beta, tangente de beta veces gamma prima, veces tangente de phi prima, dividido por gamma saturado, veces tangente de beta. Donde gamma saturado es el peso específico del suelo en condiciones húmedas, que esas propiedades se determinan, ¿no?, a partir de las propiedades y análisis de la mecánica de suelo, y gamma prima está dado por el peso del suelo saturado menos el peso específico del agua, que para nuestro objeto de estudio va a ser de 10 kilonewton por
metro cúbico. ¿Ok? Entonces, para recapitular un poco, tenemos aquí la dirección de percolación de flujo de agua y todo el suelo se encuentra saturado. En una presa de tierra, ¿en qué situaciones se daría esto? En el caso que les había comentado de un vaciamiento rápido, ¿no? Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos nuestra presa de tierra con un determinado nivel freático o nivel de acúmulo de agua. Y de repente la presa reduce su nivel de agua. ¿Qué va a suceder? Toda esta fracción del suelo va a estar saturada, ¿no?, de agua. Y el agua va a intentar desestabilizar el talud, dándose en este caso esta situación. ¿Quedó entendido eso? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Entonces vamos a ver un ejemplo de aplicación de esta ecuación que dice, tenemos un talud infinito. ¿Qué significa talud infinito? Que mi tangente de beta es mayor que mi tangente de phi prima, ¿no? Entonces pide calcular el factor de seguridad contra deslizamiento. Generalmente taludes infinitos se tiene cuando se considera taludes infinitos cuando yo tengo suelos con granulometrías muy diferentes. Tanto es que una puede deslizar paralelamente con relación a la otra. Entonces pide el factor de seguridad contra deslizamiento en la interfaz suelo-roca y la altura que yo puedo construir ese talud con un factor de seguridad de 2. Nosotros para efectos prácticos de este curso vamos a adoptar un factor de seguridad igual a 1,5. ¿Ok? Entonces esta es la situación. Como datos tenemos que el peso del agua saturada es de 17,8 kilonewtons por metro cúbico. La cohesión del suelo es de 10 kilonewtons por metro cuadrado y el ángulo de fricción interna es de 20 grados. El ángulo de inclinación de mi talud es de 15 grados. Eh, por eso se considera talud infinito. Fíjense aquí que beta es menor a phi prima, ¿no? Y se quiere saber eh, para una altura, ¿no?, de 6 metros. Esto puede darse en caso que yo quiera hacer un relleno, por ejemplo, sobre roca, y puede darse el deslizamiento del suelo en relación a la roca. Entonces, en estos casos, si yo construyo un talud de 6 metros sobre mi interfaz de roca, ¿cuál sería mi factor de seguridad? Sería la primera pregunta. ¿Y cuál es la altura con la que yo puedo construir ese talud de suelo encima de la roca en una altura para obtener o garantizar un factor de seguridad igual a 2? Entonces aquí simplemente para hallar el factor de seguridad para esta altura de 6 metros es simplemente considerar esta fórmula y reemplazar, ¿no?, los valores correspondientes en la ecuación. Entonces aquí nuestra ecuación hay que tener el único cuidado que se debe tener en estas expresiones es de usar
las unidades correspondientes. Entonces, cohesión 10 kilonewtons por metro cuadrado, peso del suelo saturado 17,8 kilonewtons por metro cúbico, H, altura del talud 6, coseno cuadrado de beta, que es 15 grados, tangente del ángulo de fricción interno, perdón, tangente de beta, nuevamente, que es 15 grados, más la presión efectiva del suelo dada por gamma saturado menos gamma del agua. Aquí está con 9,81, pero quien quiere usar 10 es válido, ¿no? Veces tangente de phi prima, que es la fricción del suelo de 20 grados, dividido por el peso del suelo saturado, veces la tangente de beta, que es 15 grados. ¿Ok? Entonces, sustituyendo esa expresión, nos da un factor de 0,985. ¿Qué significa ese factor de seguridad? Alguien que me responda, por favor. ¿Qué significa un factor de seguridad de 0,985 en esa situación? Alguien que me responda, por favor, o solo están conectados y haciendo otra cosa. ¿No hay nadie escuchando? Perdón, ingeniero, ¿puede volver a repetir? Se escucha, ingeniero. ¿Están escuchando o no? Sí, ingeniero, se escucha. Sí, se escucha, ingeniero. ¿Están prestando, formulé mal, ¿están prestando atención a la clase o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, estamos tomando atención. ¿Cuál fue la pregunta que hice? ¿Qué significa ese factor de seguridad de 0,985? Bueno, nadie me puede responder qué significa ese factor de seguridad de 0,985. No están prestando atención a la clase. Entonces les voy a tomar un examen para ver si así prestan atención a lo que uno está hablando. Examen para presentar hasta las 10 de la mañana en laboratorio de civil.
Bueno, entonces, como examen, ya que no prestan atención a ver si así se concentran en la clase que uno da con las facilidades todavía de hacerlo a distancia, pero como parece que se conectan por conectarse para quedarse haciendo cualquier otra cosa, menos acompañar la clase, tienen que presentar ese examen hasta las 10 de la mañana hoy día en el laboratorio civil con Yolanda. Van a hacer este ejercicio considerando cohesión de 5 kilonewton por metro cuadrado, altura de 8 metros, me van a hallar el factor de seguridad y cuál es la altura de talud que yo puedo construir para obtener un factor de seguridad igual a 1,5. Sáquenle foto, tienen hasta las 10 de la mañana, va a valer nota. ¿Quedó entendido? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, entonces pónganse a trabajar y 10 de la mañana me entregan. Con esto doy por finalizada la clase. Ingeniero, Ingeniero, disculpe, Sí, no le escuché bien. ¿Dijo para mañana 10 de la mañana o hoy día o hoy? hoy día 10 de la mañana. ingeniero, una Siguen sin pregunta. prestar atención. ¿Vamos a usar el mismo valor de gama saturada? ¿Qué cosa? ¿Vamos a utilizar el mismo valor para la gama saturada? Los mismos valores. Ok, perfecto, gracias. Ok. Entonces con esto doy por finalizada la clase. Me entreguen 10 de la mañana, por favor.